Padre Cristo, hermanos, bienvenidos a nuestra predicación de este domingo. Quiero dar gracias a nuestro Señor por esta oportunidad de expresar la palabra de Dios ahora. Para mí es un grande privilegio, gracias a vuestro pastor Felipe Salazar por esta oportunidad. Y estamos aquí para hablar de bien. Hermanos, y para aprender de bien. Cuando éramos en el mundo, pues éramos profesionales, pecadores profesionales. Aprendíamos todos los vicios del mundo, hermanos. Y ahora, pues, estamos aquí ahora para hablar de cosas buenas nuevas. Hablar de las palabras de Dios y vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 30 a 35. Que dice así para la honra y gloria del Señor. Dice así. Y hablando él estas cosas, Jesucristo está enseñando, y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Versículo 31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Muy interesante. Muchos creían y eran judíos que estuvo en la sinagoga oyendo él enseñando. Y dijo así, si vosotros permanecéis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vas a ser mis discípulos, se acepta mi palabra. Y dice así, y cuando aceptan la verdad, van a tener libertad. Luego dijo él, le respondió, linaje de Abraham somos los judíos, hablando a Jesucristo. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Nunca hemos sido esclavos a nadie. ¿Y cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué ahora dice que vamos a ser libres? Jesús respondiendo, de cierto, déjame enfatizar algo. En cierto, de cierto, os digo. Dice allí que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Lógicamente. Déjame decir un verdad. De cierto, te digo. Todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Luego dice, pero el Hijo os libertaré. Y dice, y siempre el Hijo, Él queda siempre para siempre. Así que el Hijo os libertaré. Seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Gracias por su palabra tan rica, tan hermosa, Señor. Ten misericordia de nosotros. Háblanos. Abra nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir la enseñanza que tienes para nosotros ahora. En el nombre de Jesucristo, pidiendo todo. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros tenemos la libertad en todos los aspectos de nuestras vidas. Vamos a entender qué estuvo enseñando Jesucristo. Jesucristo en el libro de Juan, especialmente en este capítulo 8, Él está enseñando allí en la sinagoga. Y los fariseos, como siempre, querían cuestionarlo, querían tentarlo, querían tratar de engañarlo. Pero el Señor
es Dios manifestado en carne. Entonces, no hubo competencia. No hubo nadie que ellos tenían para engañar a nuestro Señor Jesucristo. No hubo nada. Entonces Él está allí en Monte de Olivos, en los Olivos, perdóname. Y Él se sentó allí y comenzó a enseñar diferentes cosas. Y los fariseos trataban de engañarlo, cuestionarlo, tentarlo con cosas necias en comparación de Dios, de muchas maneras. Pero la cosa muy hermosa es que algunos de los judíos creyeron en sus enseñanzas, dice la palabra de Dios, y algunos creyeron en Él. Y ahora Dios, Jesucristo, está hablando a ellos. Y dijo a ellos una cosa muy hermosa. Dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es una enseñanza muy básica, muy fácil de entender sobre el discipulado. O sea, no solamente creen, porque se creyeron ellos, pero aceptar la palabra de Dios. Eso es lo que dijo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si aceptáis mi palabra, si recibe mi palabra, no solamente ser oidores, pero sino también hacedores. No solamente creer, la palabra de Dios dice, el creer y es bautizado, será salvo. Entonces no es solamente creer, pero también dice así, aquí, creer y aceptar y vivir la palabra de Dios. Simplemente la enseñanza es, si aceptar la palabra de Dios y la palabra de Dios se queda en nuestros corazones, vamos a ser sus discípulos, seguidores de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Simple. Y luego dijo él, y conoceréis la verdad. Cuando aceptas la palabra de Dios y aceptas mis enseñanzas, una de las cosas más hermosas que vas a pasar es vas a entender la verdad. Qué hermosa entender la verdad. Porque hay muchas mentiras que van alrededor de nosotros. Casi en cada esquina hay iglesia, hay religiones. Pero Él dice, si acepta la palabra de Dios, vas a entender la verdad. ¿Y sabes qué? Vas a ser libres. Porque vamos a recibir la palabra de Dios entre nosotros. Y la verdad os hará libres. Pero algo pasó aquí entre esa enseñanza. Vino los judíos, que eran creyentes, que creyeron en Él. Dijo ellos, línea de Abraham, judíos somos. ¿Sabes qué? Yo creo que los judíos pensaban que solamente porque eran judíos, que solamente que eran del linaje de Abraham, tenían el ticket libres para ir a los cielos. Entonces ellos dijeron, nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos el linaje de Abraham. Y jamás, nunca, jamás hemos sido esclavos de nadie. No es cierto, pero ¿cómo dices tú que seréis libres? ¿Libre de qué? Ellos no entendían. Porque hay nueva enseñanza aquí. Y la enseñanza es ser discípulos de Cristo. Y los requisitos
de ser discípulo de Cristo. Jesús respondió, de cierto, te digo, voy a decir una verdad profunda. Voy a decir algo simple, pero una enseñanza profunda. De cierto os digo. Él dijo, el que hace pecado, esclavo de pecado, fácilmente. El que hace pecado vas a ser esclavo de pecado. Nosotros, es cierto. Eso es lo que el pecado trata de hacer con nosotros. Que nosotros seamos esclavos del pecado. Que nosotros seamos esclavos de los vicios de este mundo. Y eso es lo que tratan de hacer el enemigo con nosotros. Deseamos que nosotros seamos esclavos al pecado. Y él dije, ¿y sabes qué? El esclavo dice, no queda en la casa para siempre. Cuando leí esto, pues no entendí qué quiere decir. Pero otra versión dice, el esclavo nunca vas a ser parte de la familia. Ahora entiende que el esclavo no tiene lugar en la casa. No tiene lugar con la familia. No tiene lugar en la sangre de la familia. Pero dijo, pero el hijo queda para siempre. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Cuando nosotros estamos en el pecado, hermanos, nosotros no entendíamos la bondad de Dios, lo que Dios ha hecho en el cruz del Calvario. Nosotros éramos esclavos a los vicios de este mundo. Nosotros éramos esclavos a las cosas de este mundo, las preocupaciones y las frustrones y la falsedad de este mundo. Éramos esclavos a estas cosas. La palabra de Dios habla de Israel y dice que Israel en Israel no estuvo leyendo, recibiendo el verdadero Dios. No tenía guía de enseñanza, ni tenía ley de doctrina. Nosotros, dice en el libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 3, que dice así, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote de enseñanza, sin ley. Y entendamos cuando Israel vivía así lejos de Dios, en medio de su angustia, no tenía nadie. Antes siempre tenía Dios, pero ahora no tenía nadie. ¿Dónde está mi Dios? No hubo Dios para ellos. Y tampoco hubo paz. No hubo paz para ellos. Hay una diferencia entre paz que este mundo trata de dar y la paz que Dios ofrece a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el príncipe de paz. No como el mundo os da, yo te doy. No se turbe vuestro corazón, ni tiene miedo, tenga miedo. ¿Por qué? Porque tenemos paz de nuestro Señor en nosotros. Versículo 5 dice, tenía grandes frustraciones. Grandes frustraciones. Se mira cada área, cada pasillo que ellos iban. Hubo bloques, muros grandes para ellos. Frustraciones grandes. Y su nación, sus ciudades, las cosas que ellos tenían fueron destruidas. ¿Por qué? Porque no hubo enseñanza, no hubo doctrina y sobre todo no hubo
el verdadero Dios para ellos. Entonces, eso es lo que ellos pasaban. Porque el pecado siempre trata de mantenerlos como esclavos, a tenerlos en prisión con los vicios. Y cuando el enemigo viene a atacarnos, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es la enseñanza. Y es cierto. Este mundo solamente ofrece cosas que quita de nosotros, no nos da, nos quita, nos roba. Viene para matar sueños, matar cosas buenas, matar nuestros hijos, matar la esperanza, matar el éxito. A no matar la paz y destruir nuestras vidas. El enemigo quiere que nosotros mueren. El peligro de vivir sin la verdad, eso es lo que pasa. Hay grande peligro. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza a nosotros. Y eso es lo que él dijo a ellos. El esclavo viene a la casa, pero no para siempre. El esclavo viene para ser robado. No tiene derecho. No tiene libertad. Pero el hijo sí tiene bendición. Sí tiene lugar. Sí tiene trabajo ahí, sí tiene el amor que hay en esa casa. Nosotros tenemos que entender que nosotros recibimos la palabra de Dios y nos da libertad. Y nos da libertad sobre las cosas. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Jesucristo tiene poder. Si nosotros aceptamos las enseñanzas de Jesucristo, puede convertir a unos en sus discípulos. ¿Sabes qué? Si uno comenzaba a escoger discípulos, pues, para decir la verdad, yo no escojo los discípulos que Jesucristo escogía. Posiblemente agarraba un arquitecto, un contador, un abogado si entramos en problemas, un financiero para guardar el dinero. Pero no escojan esta gente como Mateo que robaban a la gente, como Natanael que era escéptico, menos a Pedro, Juan, Santiago, Andrés, eran pescadores. Tomás, que dudó, aunque andaba 3 años y medio, tenía la duda. Yo no pero Dios puede aceptar y hacer algo hermoso con la palabra de Dios. La palabra de Dios puede convertir a uno en sus discípulos. Puede hacer el cambio. A quitar este corazón de piedra y poner un corazón de carne. Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer. Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, las palabras de Jesucristo, tiene poder para cambiar. Una vez los discípulos de Juan mandó sus discípulos a Jesucristo. Juan estaba en prisión allí y mandó sus discípulos a Jesucristo y dijo, vete allí y pregunta a Jesucristo si es el Mesías o debemos esperar alguien más. Y Jesucristo no les dijo, ¿sabes qué? Diga Juan, ¿por qué me está preguntando esto? Él es que me bautizó. Él vio la paloma que vino sobre mi cabeza. Él oyó las palabras
de Dios de los cielos, ¿por qué me está dudando? No, eso es lo que él dijo a los discípulos de Juan. Él dijo a ellos, él dijo, ¿sabes qué? Regresa a Juan y dígalo lo que habéis visto y oído. Dígalos que los ciegos vienen. El cojo andan, los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y los pobres es anunciado evangelio. Dice, ¿sabes qué? Los que no tienen luz, ahora ven. Dígame, en el principio, Él dijo que sea la luz y vino la luz. Ahora, solamente por mi palabra. Y los que no han visto, se ven, viene luz a su vida. Y los que no pueden andar, ahora pueden andar. Andar no solamente físicamente, pero ahora pueden andar en mi palabra. En mi palabra. Los leprosos limpiados. Para ellos, el leproso quiere decir, tiene un tipo era un tipo de pecado. Pero ahora, yo puedo limpiarlos de los pecados. Están perdonados. Los fariseos se enojaban cuando dicen, vete, está perdonados. Es porque los fariseos no sabían que Él era Dios manifestado en carne. Y su palabra era la misma palabra en el principio. Porque en el principio era el verbo, era el plan. Y el plan estuvo con Dios. ¿Y sabes qué? Dios era el plan manifestado en carne, no con nadie. Nunca ha visto a Dios, pero cuando Jesucristo vino, en Juan versículo 1, 18, dice, ahora nosotros podemos ver Dios manifestado en carne y el plan cumplido. Entonces Él dijo, no, los sordos oyen. ¿Oyen qué? Primeramente, la primera cosa es que oyen el Evangelio enseñado por Jesucristo mismo, que podía cambiar sus vidas. Qué hermoso, ¿no? Si nosotros la primera cosa que podíamos oír era el Evangelio, predicaciones de Dios. Y los muertos resucitados, que representan la esperanza, que representaba la esperanza de Dios. Qué hermoso, ¿no? Pero sobre todo, los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué es tan importante? Es porque casi todos eran pobres, ¿no? Entonces, aún versiones, dice, las multitudes oyen Evangelio. Ahora entendamos. Usted y yo era uno de estos multitudes que oyen Evangelio de Dios, que oyen las buenas nuevas de Dios, las palabras de Dios. Tiene el poder para salvar. Sí, para salvar. ¿Por qué? Porque son verdades. Es verdad. La palabra de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, es verdad. Y nos enseña a nosotros cómo vivir una vida de éxito en Él. Confiamos en Él. Que la palabra de Dios tiene la respuesta para nosotros. La palabra de Dios es como un hombre que haya un tesoro, que encuentra cosas nuevas de cosas viejas. Y hemos encontrado cosas nuevas para nuestras vidas de una palabra de Dios tan vieja. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es vivo. Se vive en nosotros.
Qué hermoso, hermanos, que nosotros tenemos la palabra para nosotros en nuestras vidas. Seremos libres si nosotros permanecemos en la verdad. En la verdad. Juan dijo, su palabra es verdad. Si permanezcan en mí, en mis palabras permanezcan en ustedes. Todo lo que pide, os hará. Qué hermoso, ¿no? La respuesta, la llave de la oración es que cuando nosotros permanezcan en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan vivo como Jesucristo. ¿Sí? Si permanecen en mí, lógicamente decimos, y yo permaneceré en vosotros, en ustedes. Pero no dijo él eso. Si permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. ¿Por qué? Porque sus palabras es tan vivo como Él es. Entonces nosotros tenemos la llave. Nosotros confiamos en los planes de Dios que son para que nosotros tenemos éxito. Éxito. Ahora nosotros, la palabra de Dios nos da la habilidad de ser libres de los vicios, de los problemas, de las preocupaciones, de las cosas de este mundo que va a atacar nuestro ser. Sí, los vicios que nosotros teníamos en el mundo atrás, somos libres de estas cosas, de la culpabilidad del pecado. Del pago del pecado. La palabra de Dios dice, el pago del pecado es muerte. Entonces yo debería morir miles de veces. Pero la dávida de Dios es vida eterna. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de mis pecados. Él llegó a ser el Cordero de Dios. Juan, viendo a Él llegando, dijo, mira aquel, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de todos los judíos. No, de todo el mundo, porque de tal manera Dios amó el mundo, para que de tal manera Dios amó el mundo, para dar su Hijo unigénito a todos los que creen. Murió por el mundo, pero escogen los que creen en Él para tener vida eterna. ¿Cierto? Es la palabra de Dios. Somos libres de las preocupaciones, las ansiedades, las depresiones de este mundo. Con la pandemia que estamos viviendo, sentimos que muchos de lo que hemos tenido, las libertades que queremos, ha sido quitado de nosotros. Y estamos frustrados. Tenemos el verdadero Dios con nosotros. El líder, las enseñanzas y la doctrina con nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que nosotros somos libres. ¿Libres de qué? Libres de todas las cosas que el pecado tiene. Libres de estas cosas. Para terminar, dice, así que si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso.
Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, gracias por esta palabra. Señor, que su palabra se encuentra en un alma, en un corazón, y que esta semilla da fruto, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Gracias por su tiempo y que tiene una semana bendecida. Señor les bendiga.